¿Qué tal? Yo soy Rodrigo López Ceja y este es mi video reporte explicando la práctica 5, la cual consiste en modulación por ancho de pulso o PWM, con un código de registro 21310153 del grupo sexto G para la materia de microcontroladores y microprocesadores impartida por el maestro Valentín Martínez López. Y pues como ya es costumbre, vamos a comenzar con el índice. Primeramente voy a describir el objetivo de la práctica, el marco teórico de la misma, su desarrollo, la descripción de errores que obtuve, al igual que mis resultados, las conclusiones de esta práctica y por último la bibliografía que utilicé principalmente para el marco teórico de la práctica. Pues bueno, el objetivo de la práctica consiste en construir un programa que genere una señal cuadrada cuyo tiempo en alto dependa del valor de un deep switch de mínimo 6 switches interpretado como un número binario. Conectado a un puerto del kit de Arduino, la frecuencia debe mantenerse constante en 1 kHz. Esta señal deberá usarse para controlar la velocidad de un motor de corriente directa y el ciclo de trabajo mínimo debe ser del 10% y el máximo del 90%. Y pues bueno, el marco teórico, en este caso la señal PWM. La señal PWM, Pulse Width Modulation, por sus siglas en inglés, es una técnica utilizada en electrónica y control de potencia para regular la cantidad de energía entregada a una carga sin generar excesivo calor, como ocurre con otras técnicas de control de potencia lineal. La señal PWM se caracteriza por dos parámetros principales, el ciclo de trabajo y la frecuencia. En este caso, el ciclo de trabajo representa la proporción de tiempo que la señal está en estado alto respecto al periodo total. Se expresa en porcentaje. Por ejemplo, un ciclo de trabajo del 50% significa que la señal está alta durante la mitad del tiempo y baja durante la otra mitad. Y pues en esta imagen se puede apreciar más o menos a lo que se refiere el ciclo de trabajo. Un ciclo de trabajo de 25% en alto, 50% en alto, 75% en alto, al igual que el 100% y 0% en alto la señal. En este caso, pues genera una señal cuadrada. Y en este caso, la frecuencia es la cantidad de ciclos completos de la señal PWM que ocurren en un segundo. Se mide en hercios y la frecuencia determina la rapidez con la que la señal PWM puede cambiar y es crucial en aplicaciones que requieren una respuesta rápida. En este caso, continuamos y la señal PWM se puede utilizar, o más bien relacionada con esta práctica, para el control de motores. En los motores de corriente continua o DC, la señal PWM se utiliza para ajustar la velocidad del motor. Variando el ciclo de trabajo de la señal PWM, se puede controlar la velocidad del motor de manera eficiente sin pérdida significativa de energía. Y pues en este caso refiriéndonos un poco más acerca del kit Arduino Uno que cuenta con el microcontrolador ATmega 328P. Y es que una de las características importantes del Arduino Uno es su capacidad para generar señales PWM, lo cual es esencial para aplicaciones como el control de motores, la regulación de brillo en LEDs y la generación de tonos de audio. El Arduino Uno utiliza, como ya lo mencioné, un microcontrolador ATmega 328P que incluye varios temporizadores que pueden generar señales PWM. En el Arduino Uno, los pines que pueden generar señales PWM están marcados con un símbolo de tilde y son los siguientes: el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Y pues ya cuando se vea el diagrama de la simulación se va a ver exactamente qué pin utilizamos, o más bien qué puerto, refiriéndonos al microcontrolador mismo. En este caso, el desarrollo de la práctica, ay, vamos a revisar el código de ensamblador que realicé en el Atmel Studio. Y pues en este caso vamos a definir el temporizador, los valores del deep switch y el ciclo de trabajo en los registros 16, 17 y 18. En este caso vamos a configurar el puerto D6 como salida OC0A, que ahorita se va a ver en la simulación a qué se refiere, pero es que básicamente este es el temporizador, o más bien lo que va a generar la señal PWM, que va a estar controlando nuestro motor de corriente directa. En este caso vamos a configurar el puerto D como entrada para habilitar sus resistencias pull-up. Y en este caso vamos a utilizar el puerto B, que va a ser el que va a estar conectado a los deep switches, que van a estar controlando el ciclo de trabajo del motor, o más bien de la señal PWM. En este caso, en el bucle principal, pues se va a leer el valor del deep switch, que vamos a estar conectados en el pin B. Y solo se van a considerar los 6 bits inferiores, va a ir de derecha a izquierda, es decir, que el de derecha va a ser el bit menos significativo, mientras que el de hasta la izquierda va a ser el bit más significativo, como se toma de costumbre. Y pues aquí lo que vamos a realizar es una división por 64 para que se aproxime a 63. Y con esto, básicamente, dependiendo de la cantidad de switches que estén en alto o cerrados, son la cantidad el porcentaje que se va a trabajar para el ciclo de trabajo. Y pues eso básicamente sería todo por el programa. Simplemente vamos a indicar cuántos switches están cerrados para así realizar las divisiones y controlar qué es la señal PWM que requerimos para llegar al ciclo de trabajo especificado entre el rango de 10% al 90%. Y pues bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a
revisar el desarrollo de la práctica, en este caso la simulación. Aquí tengo pues básicamente una imagen de cómo se ve el, el circuito a grandes rasgos, pero pues mejor revisarlo en Proteus mismo para comprobar pues lo que nos pide la práctica. En este caso todos los switches tienen que estar abiertos para así, y aquí está conectado el osciloscopio. En este caso lo que utilicé fue un circuito pull-up con el cual pues vamos a controlar los switches y pues con los LEDs, si están todos los LEDs encendidos, es que el ciclo de trabajo debe ser mínimo, o es decir, del 10%, mientras que si se apagan todos los LEDs, es decir, que si se cierran todos los switches, pues el ciclo de trabajo debe llegar al 90%. Y aquí está lo que comentaba. En la presentación se mencionaba que el pin 6 se puede utilizar para la señal PWM y es la que tenemos en el reloj OC0A, y esta salida la vamos a llevar y es lo que va a controlar el motor. En este caso utilizamos un transistor, en este caso en la simulación es un JFET, pero en física utiliza un BJT y es básicamente lo que conecta, o más bien está controlando el motor. El motor nuevamente tiene que estar conectado a corriente directa y utilizamos el diodo pues para controlar o más bien proteger el motor mismo. Básicamente, los circuitos pull lo que nos ayudan son a controlar, pues, la velocidad o el ciclo de trabajo del motor. En este caso, de derecha a izquierda es de menos a más significativo los bits y están conectados en el puerto B del microcontrolador. Y pues bueno, aquí tengo conectado el osciloscopio para confirmar o más bien corroborar cómo es el comportamiento de la señal cuadrada que se va a generar gracias al circuito o más bien a la señal PWM. Cuando le dé play, aquí se genera el osciloscopio como todos los switches. Bueno, el motor está funcionando y también importante, en este display básicamente lo que está mostrando es la frecuencia. En este caso la frecuencia se nos pedía de 1000 Hz. En este caso pues es un valor muy aproximado de 976, 77 Hz hasta 980 podría decirse, pero es muy cercano al 1000, a los 1000 Hz que se pedían en la práctica. Y pues bueno, aquí tenemos en el osciloscopio el comportamiento de la señal cuadrada. En este caso, pues es el 10% del ciclo de trabajo y conforme yo vaya cerrando switches, este ciclo se va a ir aumentando. Ahí se aumentó un poco, al ser el menos significativo, pues casi no va a aumentar. Y ahí conforme estoy cerrando los switches va aumentando, va aumentando, va aumentando. En este ya podría ser como un 50% del ciclo de trabajo. Y si cierro el último, pues ahorita va a tardar en actualizarse. No sé por qué. Ah, ya. Aquí está el 90% del ciclo de trabajo y lo mismo va a pasar conforme los vaya abriendo otra vez. Se va a ir reduciendo. En este caso la simulación está tardando en cargar. Ahí se volvió a reducir. Y bueno, aquí lo que hace es el controlamiento de la señal periódica, más bien la señal cuadrada. Y pues se puede apreciar que se cumplen los requisitos de la práctica, es decir, que vaya del 10% al 90% del ciclo de trabajo y con una frecuencia, en este caso estable, de, de 1000 kHz, o en este caso muy aproximado a los 1000 Hz que se nos pedía. Pues en este caso se ve que el motor está girando en sentido horario, pues se demuestra el correcto funcionamiento, por lo menos ahora en la simulación. La detenemos y continuando con la presentación, pues ahora lo que sigue son los videos del circuito físico. En este caso grabé dos, en el video de la izquierda no se aprecia muy bien los cambios del motor, pero sí se puede apreciar como el ruido que hace el motor al estar aumentando su ciclo de trabajo, pero no se alcanza a apreciar muy bien el circuito, pero con los ruidos se aprecia. Y básicamente estoy abriendo y cerrando los switches para pues, controlar la velocidad del motor. Pues bueno, ahí se aprecia más que nada, pues no se aprecia muy bien el circuito, pero sí los sonidos del motor y en este caso sí se aprecia bien el correcto funcionamiento del motor, viéndolo. En este caso le puse un papelito para que se viera cómo esté girando el motor. Y pues voy aumentando los switches hasta que llegue al 90% y cuando llega pues lo voy reduciendo. Hasta que se
Pues bueno, en este caso esos serían los videos del circuito físico, del desarrollo de la práctica, y pues bueno, no se aprecian tan bien, pero voy a comentar esto ahora en la descripción de errores. Y es que primeramente tuve un error en el orden de los pines del kit del Arduino Uno, y es decir, que utilicé el bit más significativo como el bit menos significativo y viceversa, lo cual pues obviamente no podía controlar bien el motor. Obviamente cambié, más bien seguí bien el circuito que tenía en la simulación y ya con eso pude arreglar ese error. Y también tuve errores a la hora de conectar el circuito pull para controlar los switches. Primero intenté hacer un circuito pull-up, cosa que pues, para que se viera también los LEDs cuando estuvieran encendidos o apagados, cosa que pues no me salió, no sé si fue por el proto, pero básicamente pues cambié de circuito y simplemente ya sin utilizar LEDs, simplemente los switches y ya con el puro motor que se observara pues el correcto funcionamiento del mismo. Y pues en este caso, más que un error, es una observación, y es que se usó un motor de corriente directa que requiere de una gran cantidad de corriente, lo que sobrecalentaba el transistor y dejaba de funcionar el circuito. Pero básicamente esto se corrige ya sea cambiando de motor o básicamente pues utilizándolo lo menos posible. En este caso, por eso en los videos solo, en este caso en el video de la derecha, solo mostré, por así decirlo, que funcionaron una sola vez porque el transistor ya, o sea, como ya llevaba rato probando el circuito, pues el transistor ya estaba muy sobrecalentado, lo cual ya no, pues ya no podía funcionar de la manera óptima. Entonces ya ni siquiera podía pasar la señal PWM al motor y por eso ya no se podía controlar. Pero bueno, ahí pues en dado caso, pues simplemente era de cambiar el transistor o pues utilizar un motor que no tuviera tantos requerimientos de la corriente. Y pues los resultados es que se demostró tanto en físico como en la simulación el correcto funcionamiento del circuito, es decir, que el motor aumentaba su potencia conforme se cerraban los switches, o en este caso el ciclo de trabajo del 10% al 90%. Y en la simulación se mostró que se utilizó el valor de la frecuencia especificada en el objetivo de la práctica, en este caso 1 kHz o 1000 Hz, pues tuvimos un valor muy cercano a 1000, que fue de 976, y al igual que se mostró el comportamiento de la señal cuadrada en el osciloscopio, es decir, que se vio cuando tenía, o sea, cuando estaban todos los switches abiertos, el 10% del ciclo de trabajo, y cuando se cerraban todos, pues el 90% del ciclo de trabajo. Y pues con conclusiones que fue una práctica interesante realizar al ver el funcionamiento del motor de corriente directa en físico, su aumento y decremento de velocidad gracias a la señal PWM, además que nos ayudó a entender el funcionamiento de la señal PWM generadas por el ATmega 328P. Y pues ya al final esta es la bibliografía que utilicé principalmente para el marco teórico y pues esto sería todo de mi parte.